Ser podcast. El Larguero, con Manu Carreño. Segundo día en el que el CTA explica las jugadas polémicas de la jornada, en este caso de la cuarta jornada. La primera explicación fueron de las tres primeras, después del parón de selecciones. Hoy ha sacado el vídeo del CTA explicando tres jugadas de primera, alguna de segunda, pero sobre todo creo que son todas bastante obvias, ¿no? Y tú, salvo que me equivoque, excepto sí. La que más matices tiene es la de Hausen, ¿no? Eso es, así es. ¿Te parece que la escuchemos? Que la escuchen todos. Venga, vamos a ver. Y la analizamos. Esta es la explicación en voz de Marta Frías, la responsable del CTA, que pone la voz a la explicación de las jugadas polémicas, a esa roja que le sacó Jesús Gil Manzano a Hausen. Y ahora entendemos o escuchamos la explicación del CTA. El árbitro muestra roja directa al entender que se malogra una ocasión manifiesta de gol. La acción presenta dos posibles escenarios en función de un segundo defensor del Real Madrid, clave en la jugada. Si consideramos que podía llegar a disputar el balón, la sanción adecuada sería tarjeta amarilla por ataque prometedor. Si, como interpretó el árbitro, la distancia hacía imposible esa disputa, se trataría de una ocasión manifiesta de gol, castigada con expulsión. Estos dos escenarios quedan abiertos a la interpretación. Por ello, este comité entiende que no se cumplen el 100% de los condicionantes necesarios para doxo y que la sanción más ajustada hubiera sido tarjeta amarilla. En cuanto al VAR, conviene recordar que solo intervienen errores claros, obvios y manifiestos. Esta jugada entra dentro de lo que denominamos lances grises, aquellos que admiten más de una interpretación. Por tanto, la decisión debía quedar en manos del árbitro principal y el VAR actuó correctamente al no intervenir. No lo entiendo, ¿y tú? ¿Me lo puedes explicar? A ver, yo entiendo que en este tipo de jugadas el comité, si ellos abren el abanico y están diciendo que los lances grises son aquellos que admiten más de una interpretación, pues entonces tienen que ir con el árbitro. Entonces tienes que ir con el árbitro. Si tienes más de una interpretación, el árbitro ha acertado para ti. No puede ser que digas es una jugada gris, pero para nosotros es amarilla. Entonces no es gris. Y para ti es amarilla. No estás aceptando que es una jugada de interpretación. Si dice para el comité, hay una frase que dice para este comité no se cumplen todos los requisitos que están en la zona doxo, como lo llaman ellos, para que sea roja. Entonces estás diciendo claramente que está equivocado. Pero Iturralde, os estáis cogiendo a esto. A mí me parece que esta explicación que ha hecho Marta Frías es muy razonable. Ella dice, caben dos interpretaciones. El árbitro optó por la interpretación de roja porque vio una ocasión manifiesta. Y para nosotros esto es un ataque prometedor que se salda con una amarilla. Me parece una explicación muy razonable. Y luego nos dice, eso sí, como es territorio de grises, no hace falta que entre el VAR. La única reproche que le hago para los oyentes del Larguero que hasta ahora estén escuchando es lo del doxo este. Sí, entonces le van a poner un partido a Hausen por una decisión que según el CTA es amarilla, ¿no? Claro. Pero sí. No, tendrán que rectificar y no sé, digo. Digo, o sea, el oyente claro. Está escuchando que el CTA para el CTA es amarilla. Sí. Y sin embargo le van a meter un partido al jugador del Madrid. Porque son dos órganos distintos, entiendo yo. Esto es comité de competición, ¿no? ¿Y tú? Correcto, sí, correcto. Claro. El CTA no pone sanciones. Bueno, hombre, claro. eso no faltaba. Pero que digo que para el CTA… Claro, pero el comité de competición se basa en lo que dicen los árbitros. Pero que el árbitro de campo entiende una cosa y el CTA entiende que debía haber sido amarilla, aunque cabe la posibilidad de que fuese roja. Por eso abre el abanico en que es una jugada gris y que es de interpretación. Claro. Pero yo te digo que para ser fuerte… Tú, si abres el abanico y dices que son jugadas grises, tú no tires a los pies de las carretas al árbitro. Tú di, al ser una jugada gris, como han reconocido que es una jugada gris para el VAR, es decir, entonces para el árbitro también, si es gris, vas a estar siempre con el árbitro. Para eso es el Comité Técnico de Árbitros. ¿Te puedo meter en un lío? No. Bueno, sí puedes meter. A ver, ¿tú sabes si tienen algún asesor de comunicación para hacer estos vídeos? No. Lo que tenga la federación. No. Vale. No, te lo digo porque a mí una de las claves es que para mí comunicativamente es muy mejorable.
todo lo que... o sea, lo que decía Jordi del doxo, para empezar. La gente escucha el doxo y dice que es el doxo. Claro, la zona del campo, de medio campo. Es la zona donde si hay una falta central, es más factible de que sea roja que sea amarilla. Lo que pasa que el doxo, no, entre comillas, no es ley. ¿Por qué? Porque depende de los jugadores, depende de dónde vaya el balón. Una misma falta en la zona doxo que llaman ellos a una zona fuera de esa zona donde llaman dos, es decir, no tiene por qué ser todas las faltas que se producen ahí rojas, no. ¿Por qué? Porque hay muchos más condicionantes. El condicionante de si tienes el balón controlado, el condicionante de si hay más jugadores, el condicionante de si te vas para afuera, el condicionante de si vas a portería. Es decir, una zona que te dicen, mira, aquí si es aquí y todos los demás condicionantes se reúnen, es roja. Esto lo que es una manera muy gris de decir que Gil Manzano se ha equivocado. Entonces, en lugar de decirlo así a las bravas, oye, que se ha equivocado y tal, buscan una zona gris y una forma gris de decir, bueno, sí, se ha equivocado, pero hay una interpretación donde si tal, no sé qué. No, oye, se ha equivocado y punto. Pero yo os hago una pregunta, a vosotros. Vosotros como imaginaos un comité fuerte y estáis diciendo que es una jugada gris y a la vez le estáis quitando la razón al árbitro. Si decís que es una jugada gris, como un comité fuerte, yo me imagino que tendríais que defender lo vuestro, ¿no? ¿Y lo vuestro qué es? El árbitro. Claro, el árbitro ha dicho roja. Pues si es gris, están diciendo que se ha equivocado. Lo que pasa es que lo quieren decir de una manera gris. No, entonces no es gris. Y otra cosa, Manu, que cuando decías entonces si este es el punto de vista del Comité Técnico de Árbitros, el Comité de Competición lo tendría que tener en cuenta. No, Manu, porque al parecer el Comité de Competición se basa en la prueba de carga, que es el acta del partido y lo que el árbitro vio. Pero claro. Pero por eso te digo, Jordi, que vale es el acta. Claro, que vale el recurso del Real Madrid por el vídeo. Pero yo creo que los recursos a partir de ahora va a ser muy interesante porque necesariamente van a incorporar opiniones como las que hemos visto. Pero en principio, y hasta que se demuestre lo contrario, el comité de competición se basará en el acta. El que tiene presunción de veracidad es el árbitro, no el CTA. Se basa en el acta, perdona Gallego, pero que el CTA hoy ha dicho que aunque el árbitro Jesús Gil sacó roja, para ellos sería amarilla. Vale, que sí, que ya sé que se basa el comité de competición se basa en el acta, pero que el acta que firmó Jesús Gil, sus jefes responsables en el CTA lo que están diciendo es que en el fondo era amarilla. Eso sí. Vale, perfecto. Vale, pero entonces, ¿qué prevalece? ¿Lo que puso en el acta o lo que dicen sus jefes? Lo que puso en el acta. Hombre, ya, claro, pero ¿no te parece que alguien dirá, joder? Bueno, pero si el árbitro aquí, se abre un camino, mira. Se abre un meloncito. Si el árbitro si el árbitro que estaba en el VAR en ese partido hubiera interpretado que no era un lance gris y que estaba meridianamente claro que Militao podía llegar a la jugada y que por lo tanto no se cumplían las normas de la roja, podía haber llamado a Gil Manzano. Es que ya, claro, ahora debería. La interpretación, los grises y tal, ya no sabemos hasta dónde van a llegar. De todas formas, digo por segunda semana que de verdad le agradezco al CTA que hagan esta iniciativa, lo digo de verdad. Me parece que es intentar siempre ser transparente y aclarar jugadas y darnos explicaciones. Luego podremos estar de acuerdo o no. Seguro que tampoco estarán de acuerdo con muchas cosas que decimos nosotros, solo faltaba. Pero me parece que es loable y que es para mí una iniciativa positiva. Luego nos puede gustar más o menos cómo se explica. Sí, ya te digo, si yo aquí lo único es la frase en el sentido de que están admitiendo que es gris y a la vez están diciendo que no acierta. Mira, en esa comisión que eligen las jugadas hay ex entrenadores, un exjugador, Fernando Morientes, está Sandoval, está José Luis Oltra, que nos está escuchando ahora mismo en Sintonía del Larguero. José Luis Oltra, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal, Manu? ¿Cómo estás? Pues aquí estamos liados con los debates para variar. Bueno, esto forma parte del fútbol, está claro. Antes de que vuelvas a algún banquillo, que no tardarás en hacerlo y a dirigir algún equipo como entrenador, estás ahora en esta comisión que ha elegido el CTA, que conste y que quede claro que vosotros luego no tenéis nada que ver en lo que dice el CTA. Vosotros solamente elegís las jugadas, ¿no, Oltra? Sí, y no las valoramos tampoco. Es decir, no las valoramos, me refiero, podemos tener opinión, entre nosotros lo hablamos, pero esa opinión puede diferir con la decisión que ha tomado el árbitro, el VAR, o incluso con la valoración que hace luego el CTA y con la explicación. Podemos estar de acuerdo
o no, no tenemos absolutamente nada que ver con esto. Simplemente elegimos las jugadas, nos dieron unos criterios, tuvimos una reunión con ellos, Sí. Morientes llega por parte de la Liga, el Comité Nacional de Entrenadores por parte de Iván Cancela, que es su presidente, elige Sí. a los 3 entrenadores que estamos también en la comisión, José Luis Sánchez Vera, que Sí, se encarga eso más es. de la parte del femenino, y Sandoval y yo, que hacemos un poco más el primera y segunda como Morientes, y entre todo lo que hacemos es con esos criterios, que básicamente y principal criterio es el de ser didácticos, el de elegir jugadas que puedan explicar cosas para que la gente pueda conocer un poco más el reglamento y el pensar del árbitro, y luego lo que, ya te digo, si tú lo has explicado muy bien, Manu, esto yo creo que como iniciativa, como concepto es es positivo, buena, sí. la idea de abrirse, de acercarse, de darle más transparencia, luego pues yo creo que ni vamos a quitar el debate, ni la No, eso ya te digo que no. ni los errores, ni los errores, ni los nada aciertos, por el estilo, que también hay porque al aciertos. final, pues, Sí, claro. ni los aciertos también, exactamente. Sí, porque- Y repito, yo esto quiero dejarlo muy claro, porque nosotros nos dieron esos criterios y tenemos nuestra manera de funcionar y de elegir las jugadas. Una vez las hemos elegido, sin camisetas, sin colores, sin sentimientos, sin nada, sino que puedan tener una trascendencia a la hora de ser explicadas y que sean muy didácticas, luego no valoramos la jugada y no la explicamos. Ya. O sea, Y alguna que no de las tenemos jugadas, absolutamente nada que ver en la consecuencia. Y alguna de las jugadas que elegís, por ejemplo, o sea, vosotros decís, después de debatir entre vosotros, decís estas 6, y eso va a misa, ¿no? Nadie os cambia, nadie os dice, ¿por qué no metéis esta? ¿Por qué esta no? O luego se cambia alguna. Bueno, no, a ver, es que han sido 2 vídeos o 2 programas, o como queráis llamarlo. En el primero es el día mismo que estamos en la reunión, porque hay cierta premura y tal, y entonces ese día estamos por parte del comité, está Fran, que es el presidente, Fran Soto, está Javier Turienzo y está David Fernández Borbalán. También hay 2 personas de la Liga, pero en ese momento los que hablamos, la Liga se queda un poco al margen. Estaba Víctor y no recuerdo, que era una chica, pero no recuerdo el nombre, soy un poco desastre para esto. Y en ese día, pues digamos que ese día fue un poco más conjunta la selección, que incluso pusimos el vídeo allí, y os puedo asegurar que ese día, que hablas con más naturalidad, con más normalidad, discrepamos mucho. Discrepamos incluso entre José Ramón, José Luis, Fernando y yo, porque no todos lo veíamos igual, las jugadas que estábamos eligiendo. Y ellos nos explicaban, y a veces pues nosotros íbamos un poco en el sentido de decir, pues nosotros no lo vemos así, pero es que nosotros no tenemos que entrar a eso. Nosotros solamente lo que elegís las jugadas. Claro era por las jugadas que yo les pregunté, ¿y por qué queréis que las elijamos una comisión y no las elegís vosotros, que sois los que sabéis de reglas? ¿Y qué te dijeron? Los que proponéis bueno, básicamente quieren darle transparencia. Si encima son ellos los que eligen las jugadas, pues va a haber la suspicacia de por qué esta sí, esta no, por qué eligen una de este equipo y no del otro, por qué ponen siempre aciertos o aciertos errores o tal. Pues bueno, y entonces que querían tener más transparencia, y así pues era una manera. Por eso nos dijeron que eligiéramos nosotros. Y en esa sí que primera sesión, primer programa lo hacemos, se puede decir conjuntamente, aunque nosotros propusimos las jugadas, pues hubo alguna que llegamos a hablar y ellos nos dijeron, esta es que es casi más de criterio, y de criterio es más de opinión, y no sabemos la intensidad del contacto, el tal cual, y esta no la vemos como muy explicable. Pues vale, pues no la ponemos. Ahora, esta semana, por ejemplo, os puedo asegurar que las 3 jugadas que han salido de primeras son las 3 que habíamos puesto Fernando, Sandoval y yo, que somos los que nos encargamos de esa parcela. Y todas las que han salido la del Levante Betis, la falta de Junior Firpo antes del gol, y en el Getafe Oviedo, la falta de Dani Calvo sobre Mayoral, además de la de Dinhausen. ¿Y tú ibas a decir algo? De lo que sea? Exacto. No, en primer lugar, que saludarle a otra, que coincidimos en los campos. Y ahora... Hola, ¿y tú? ¿Qué tal? Buenas noches. Lo que él ha dicho, ¿no? Que ¿por qué no lo elige el CTA? Si para poner jugadas didácticas, más que el CTA nadie va a saber. Es decir, él sabrá lo que es didáctico y lo que deja de ser didáctico. En cuanto a la transparencia, pues bueno, hay algunos ciertos puestos, como puede ser el presidente de árbitros, que sabes que tienes por detrás una carga que te van a acusar de todo. Yo creo que es una dejación de funciones por parte del CTA traspasar
la responsabilidad de hablar de jugadas didácticas a 3 entrenadores y a un jugador, porque los 3 entrenadores y un jugador saben muchísimo de lo suyo, pero en cuanto a lo que es nivel arbitral, pues no están tan versados como pueden estar los árbitros, lo primero. Y luego lo segundo, me parece muy grave que si ya el primer día plantean una jugada, como bien ha dicho Oltra, y dice el comité técnico de árbitros, no, mira, esta no, porque es muy de criterio, digo, no, si yo elijo, tú lo dices. Si yo elijo, si así es el juego... Pues matizo un poco porque es tal cual lo estáis diciendo, pero he de decirte, y tú, que de hecho esto fue propuesta de Morientes con buen criterio para que no pasara eso. Además, en esta ocasión, en el segundo vídeo, ya no ha pasado esto porque ya no estábamos juntos, ya simplemente hemos mandado las jugadas y se han explicado las 3. Pero además le dijimos, oye, si en algún momento alguna jugada no la veis, evidentemente nos decís y tal. Pero Moriente dijo, si en algún momento nosotros decimos esta jugada sí o sí hay que explicarla, para algo nos habéis elegido, esa jugada sí o sí se explica. O sea que tenemos esa potestad. Bueno, pues nada, José Luis, oye, a ver si te vienes un día y hablamos de árbitros y de fútbol, que tenemos que hablar una charla y hablar un poquito de lo que estáis haciendo, que me parece que os han elegido. A mí es verdad que también me parece raro. Es como si a Oltra o a un entrenador le dicen, te van a hacer el 11 inicial los aficionados. No, porque así tenemos igual algún entrenador dice, y una M, la alineación la hago yo elijo a lo que... Bueno, pues es verdad que a todo el mundo le pasa por la cabeza esa pregunta que hizo Oltra, ¿por qué no las elegís vosotros en vez de nosotros? Pero bueno, es una forma de transparencia. Veremos a ver, la intención es positiva. Oltra, perdónanos que íbamos fatal de tiempo y además hemos ido tarde, pero te invito a que te vengas un día al estudio del Larguero y hablemos de fútbol en el Sanedrín, que hablaremos de arbitraje y de fútbol cuando también. Queráis, encantado, gracias. Un placer. Cuando queráis, encantado, gracias. Gracias, Oltra, gracias a ti. La 1:25, os digo adiós a todos, chavales, y me quedo solo con Jordi Martí, que nos va a contar lo que piensa el COI sobre el posible boicot al deporte israelí. Madre mía. Así que nada, os libero a todos. Adiós a todos, chavales, los del Bernabéu y el resto. Pausa y vamos con Jordi, venga, rápidamente. La 1:26, una menos en Canarias, enseguida empieza el Faro, pero hoy hemos contado en la antena de SER y en la web de la SER la reacción, o mejor dicho, la respuesta del COI, que se prepara Jordi Martí para el comité ejecutivo esta semana, jueves y viernes, donde, aunque no está en el orden del día, se plantearía la opción de boicotear o no a los equipos israelíes, a los deportistas, como hicieron con Rusia, pero la respuesta del COI parece clara. Bueno, veremos lo que pasa, ¿no? En efecto, en esta ejecutiva del Comité Olímpico Internacional el próximo jueves, pero a la espera de esa ejecutiva, lo que dice el Comité Olímpico Internacional es la posición que tiene fijada desde el año 2024, Manu. Hay 2 comités olímpicos nacionales, el de Israel y el de Palestina, reconocidos los 2 con iguales derechos, y los 2 comités, atentos, están en el cumplimiento con la Carta Olímpica. Correcto. Los comités olímpicos están de acuerdo con la Carta Olímpica. Lo que hace el COI es seguir trabajando conjuntamente con esos comités para intentar mitigar el impacto del conflicto actual en sus atletas y ofrecerles apoyo. Y, por cierto, recuerda que hay equipos de esos comités que participaron en París 2024 y que sus atletas, en efecto, convivieron pacíficamente juntos bajo el mismo techo en la Vila Olímpica. Solo una cosa, normalmente el Comité Olímpico Internacional, cuando tiene que suspender a un país o a un comité olímpico, caso de Rusia, que fue una gran excepción, suele atender a la presión de los grandes gobiernos. Y en el asunto de Israel, Manu, los grandes gobiernos no se están mojando. Así como con Ucrania, si se produjeron un aluvión de grandes países que apretaron al COI, a la FIFA, a la UEFA, etcétera, etcétera, para que suspendieran, en este caso esta presión no existe. Totalmente. Está muy bien lo que ha pasado en la vuelta. Bueno, está muy bien, ha habido unas cosas mejores y otras peores, pero a ver si ahora la vuelta va a tener que arreglar lo que está pasando en la Franja de Gaza. Igual lo tienen que arreglar otros también. Hasta luego, Jordi. Hasta mañana, pues. Un abrazo. Pausa y nos vamos. Nos falta la prensa, Javi Blanco. Portada en el diario AS, nos lo avanzaba Tomás Roncero. Mbappé no perdona. En Marca, Mbappé echa otra mano. En Mundo Deportivo, alerta Lamine. Sus molestias persisten y se opta por la precaución. Es de Auda para Getafe Oviedo. Y en el Sport, Levi y Araujo a tope. Yo seguiría, pero habrá que irse. La 1:29, el Faro empieza ya. Hoy recuerdos. A las 8:30 mañana Carrusel. Y después el Larguero. Hombre, Atlético. Cuidado en Anfield, cuidado, Javi. No, tiene mala pinta.
El Larguero. Manu Carreño. Cadena SER. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.